la iglesia y la ideología de género. Y voy a leer Romanos capítulo 1, verso 18. Presta mucha atención, nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente. Y presta atención, que mantiene prisionera la verdad. Vuelvo a leerlo. Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente que mantiene prisionera la verdad. ¿Quiénes son los únicos que podrían mantener prisionera la verdad? Los que la tienen, los que la conocen, los que tienen la verdad, los que conocen la verdad, son los únicos que podrían mantenerla en oculto, prisionera. ¿Y quiénes tienen la verdad? En primer lugar, tenemos que decir que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Y luego dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Es decir, que la verdad no es un concepto, es una persona. Y todos aquellos que han abierto su corazón para recibir a Jesucristo como el Señor, como el dueño de sus vidas, tienen la verdad. Porque Jesús es la verdad. Y aquellas personas que se dejan influenciar y abren su corazón a la verdad que es Cristo Jesús, son los únicos que podrían mantenerla prisionera, es decir, en oculto. El apóstol Pablo es muy enfático y dice que hay castigo, hay ira de Dios para aquellas personas que conociendo la verdad, la mantienen prisionera. Por eso en Romanos 1:18, pero en la PDT dice, conocen la verdad, pero la ocultan. Solamente los cristianos, los creyentes, conocemos la verdad. Porque la verdad es una persona, conocemos la verdad y somos los únicos que podríamos mantenerla en oculto. Hay castigo, hay ira de Dios si mantenemos prisionera la verdad. Quiero que ahora veamos de qué manera nosotros podemos mantener cautiva la verdad y quiénes, la iglesia, pero quiénes, por ejemplo, los padres creyentes. Dios espera que los padres respondan a las necesidades tanto físicas como espirituales de sus hijos. Dios ha delegado en los padres la responsabilidad de guiar espiritualmente a sus hijos. El gobierno ha estado cada vez más activo en la educación moral y espiritual de los hijos debido a la displicencia manifiesta de los padres. El hecho de que el gobierno tenga un papel preponderante ahora en la educación moral de nuestros hijos habla a las claras de la displicencia manifiesta de la responsabilidad que tienen los padres de guiar espiritualmente a sus hijos. Veamos algunos ejemplos bíblicos. David, por ejemplo, era un hombre tremendamente ocupado, más ocupado que cualquiera de nosotros, porque él era el rey de toda una nación. Su agenda estaba milimétricamente organizada y calculada. Sin embargo, él tomaba muy en serio la responsabilidad de instruir a su hijo en el camino del Señor. Dice Primera Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Así que este hombre, jefe de Estado, tremendamente ocupado, tomaba tiempo para disciplinar, para guiar y para formar espiritualmente la vida de su hijo. ¿Y qué me dices de la madre y de la abuela de Timoteo? ¿Te acuerdas?
ellas le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo desde que era muy pequeño. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Habría que poner en tela de juicio el cristianismo de aquellos padres que no hacen el más mínimo esfuerzo para guiar a sus hijos en el camino del Señor. No hacen absolutamente nada para que sus hijos conozcan y sirvan al Señor. ¿Qué le van a decir esos padres irresponsables, displicentes en la educación espiritual de sus hijos, que no se atreven no solo a hablarle en la casa, sino ni siquiera a traerlos a la iglesia? No están lo más mínimo preocupados por la vida de sus hijos. ¿Qué le van a decir a Dios? Mi pregunta es, ¿qué le van a decir a Dios en el día del juicio final? En el día, ¿qué le van a decir a Dios cuando se presenten ante el gran tribunal del Señor? ¿Acaso le van a decir que no tuvieron tiempo? ¿Alguien cree, de veras, alguien cree que va a ser eximido de la responsabilidad, de esta tremenda responsabilidad, diciéndole al Señor que no tuvo tiempo? ¿O acaso se presentará delante de Dios y le dirá, aquí está mi hijo, lo eduqué como un caballero y lo dejé rico? ¡Qué testimonio ridículo! Hacer tanto por aquello que se enmohece y no hacer nada por aquello que dura para siempre, por el conocimiento que nuestros hijos deben tener de Dios, un conocimiento que perdura para siempre, una bendición que perdura por toda la eternidad. Ahora, si descuidamos la formación espiritual de nuestra familia y especialmente de nuestros hijos, fallamos en 3 aspectos. En primer lugar, le fallamos a nuestros hijos, porque la fe es una semilla y hay que plantarla, no crece si no se la siembra. La fe no crece en la vida de nuestros hijos si no la plantamos. Pero aún así puede morir si no la regamos y la abonamos con la palabra de Dios. La mejor temporada para sembrar la semilla de la fe en Dios es en la niñez. Padres, tenemos que entender, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero este es un principio espiritual que también está extrapolando la ideología de género, el diablo, hermanos. Ya tenemos suficiente en la historia, tenemos suficiente evidencia con los nazis, con Hitler adoctrinando a los niños, el marxismo adoctrinando a los niños. Hoy la ideología de género va detrás de los niños, pero para instruirlos en el camino no de la verdad, sino en el camino de la mentira. Ellos saben, el diablo sabe que lo que siembras en la niñez perdura para siempre. Se necesita realmente mucho para cambiar la filosofía, para cambiar a un niño cuando aprende de niño. Por eso la mejor temporada para sembrar la fe en Dios es en la niñez. Lo estamos haciendo. La segunda forma en la que podemos fallar si no formamos espiritualmente a nuestros hijos es que nos fallamos a nosotros mismos. Es cierto que los hijos son responsables por sus pecados, es cierto, pero también es cierto que los padres son responsables por los pecados de sus hijos cuando nunca le enseñaron a obedecer a Dios, a honrar y a respetar a Dios. Los padres también son responsables. Claro que sí. La negligencia de los padres en educar y corregir a sus hijos suele ser la fuente de la rebeldía de sus propios hijos. La negligencia de los padres lleva a sus propios hijos muchas veces a ser rebeldes. ¿Puede haber mayor congoja en esta vida que ver a nuestros propios hijos corriendo velozmente al infierno sabiendo que nosotros financiamos el viaje? Hermanos, por el amor de Dios, hagamos lo mejor que podamos para ganar a nuestros hijos para el Señor y para colocarlos en el camino al cielo. Hagamos lo mejor que podamos porque si no nos estamos fallando a nosotros mismos. Así que le fallamos a nuestros hijos si no sembramos la semilla de la fe en ellos, nos fallamos a nosotros mismos y también le fallamos a Dios. ¿Qué padre le roba a sus propios hijos en su propia casa? Pero eso es precisamente lo que hacen los padres cuando descuidan la formación espiritual de sus hijos.
porque guardan en sus bolsillos el talento de oro que Dios les dio a los padres para que lo depositen en el corazón de sus hijos. Le están robando a sus propios hijos en sus propias casas. Padres, no mantengan prisionera la verdad, no oculten la verdad de Dios a su familia y mucho menos a sus hijos. Dios los ha llamado a proteger, padres, Dios los ha llamado a proteger a sus hijos de la educación inmoral promovida por el infierno y financiada por el gobierno en las escuelas públicas y privadas. Dios nos ha llamado a los padres a hacer contracultura, a educar, a corregir y a formar espiritualmente a nuestros hijos. No dejemos que lo haga la ideología de género, no dejemos que lo haga el gobierno, el Estado. Educar a los hijos en el camino del Señor no es una sugerencia casual, es un mandamiento solemne. Y desobedecer este mandamiento acarrea una recompensa amarga en aquel día cuando nos presentemos ante el Rey en el día del gran juicio. Así que lo primero que tenemos que hacer es no mantener prisionera la verdad. Dice Pablo que hay castigo, por el amor de Dios, si pudiéramos entender, conocen la verdad pero la mantienen oculta, dice Pablo. ¿Y quiénes son los únicos que conocen la verdad y que pueden mantenerla oculta, prisionera? No mantengan prisionera la verdad. ¿Quiénes son los creyentes? Los padres pueden ocultar la verdad a sus propios hijos y habrá una recompensa amarga en aquel día del juicio. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. ¿Qué otros o quiénes más pueden mantener oculta la verdad? Los pastores y los líderes. Cuando los líderes espirituales mantienen prisionera la verdad, colaboran con el diablo financiando los propósitos del infierno. ¡Wow! Necesito remarcarlo. Cuando los líderes espirituales mantienen prisionera la verdad, toda la verdad o parte de la verdad, cuando los líderes espirituales, pastores y líderes, mantienen prisionera la verdad, sea toda la verdad o parte de la verdad, están colaborando con el diablo, promocionando, financiando los intereses del infierno. Dios espera que los líderes alimenten al rebaño que Dios les ha confiado. Una de las cosas que tenemos que entender los pastores y líderes es que el rebaño no nos pertenece, ni la iglesia, ni la célula, ni el ministerio, ni tus jóvenes, ni tus niños, ni nada. No nos pertenece, es de Dios. Simplemente hemos sido escogidos para administrar algo que no nos pertenece. Que nos tiemblen las manos, hermanos, porque un día vamos a tener que presentar mayordomía. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así sea una persona, así sean 10 personas, así sean 1000 personas, vamos a tener que dar cuenta. Mire lo que dice la Biblia. En Ezequiel 34, versículo 2 en adelante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes dejan que sus rebaños pasen hambre. Por lo tanto, ahora me declaro enemigo de esos pastores
y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Hermanos, si el pueblo no quiere alimentarse cuando los pastores y los líderes le brindan el pan, allá ellos, será su pecado. Pero ay de los pastores y líderes cuando la gente llega a la casa del pan hambrienta buscando pan y no hay pan. Ay de los pastores cuando la gente hambriente llega buscando pan a la casa del pan y no la encuentra. Por eso la Biblia dice en Jeremías 23:1 en adelante: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes, viene castigo. Derramaré juicio sobre ustedes y nombraré pastores responsables. Yo, el Señor, he hablado. ¿Te das cuenta? Viene juicio, castigo de parte del Señor si somos irresponsables en administrar fielmente las personas, las vidas que Dios nos ha confiado. Pero también vamos a ser reemplazados. ¡Guau! ¡Guau! Si tomáramos conciencia que vamos, si no es esta vida, va a ser en el más allá, pero vamos a dar cuenta, vamos a rendir nuestra mayordomía delante del Señor. Y dice que Él va a reemplazar a los pastores que son irresponsables en pastorear y en cuidar su rebaño. Vamos, líder de célula, vamos, líder de red, pastor, líder de ministerio, y quien quiera que seas, algún líder, aunque seas un consolidador dentro de la iglesia, aunque seas un simple servidor dentro de la iglesia, simple porque nos da la idea de que no tenemos personas a cargo, sino que venimos a hacer un trabajo que podría hacer cualquier otra persona, pero no es así. Dios te ha elegido para hacer ese trabajo y lo tenemos que hacer responsablemente, porque o vamos a ser sustituidos y vamos a ser castigados, dice ahí Jeremías. Nuestro desafío, hermanos, es ser pastores y líderes conforme al corazón de Dios. Por eso en Jeremías capítulo 3, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. La pregunta que nos cabe a esta altura es: ¿cómo entonces debemos pastorear, guiar, cuidar el rebaño, las ovejas que son del Señor? Pues el apóstol Pedro nos da la respuesta. Él dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 2: pastoreen el rebaño, velando por él como quiere Dios. La palabra velar. ¿No fue precisamente esto lo que hizo Jesús para cuidar su rebaño? Es decir, los discípulos apóstoles que Dios le había encomendado. ¿No fue esto? ¿Te acuerdas lo que dice Juan capítulo 17, verso 12? Mientras yo estaba con ellos, velé por ellos. ¿Qué dijo Pedro? Que tenemos que velar por el rebaño como Dios quiere. ¿Y qué dice Jesús? Velé por ellos. Juan 17, 12. Mientras yo estaba con ellos, velé por ellos y ninguno de ellos se perdió. Velar. La palabra velar incluye las disciplinas espirituales que hemos venido hablando. Habla de orar, habla de quebrantamiento, habla de ayunar. ¿Estás ayunando? Habla de retiros espirituales, habla de pasar noches. Así hacía Jesús, así cuidó el rebaño. Dice: velé por ellos y ninguno se perdió. Jesús no solo oraba por sus discípulos, sino que oraba con ellos. Más de una vez Él mismo los llevó al monte, al Getsemaní, a su lugar secreto, a su carpa del encuentro. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás orando por tus discípulos? ¿Estás orando por tu gente? ¿Estás orando con ellos? Jesús pasaba noches enteras orando, ayunando, y no lo hacía para Él, sino por sus discípulos, por esta humanidad. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Cuánto hace que no estás ayunando?
pasas noches de vigilia para cuidar. No solo eso, sino que Jesús llevaba a sus discípulos al templo y los llevaba a la sinagoga. Dice que de costumbre los llevaba a la sinagoga. Así que estás haciendo lo mismo, te estás congregando regularmente, periódicamente, estás llevando a los tuyos a congregarse. Todas estas son disciplinas espirituales. Con recursos espirituales se cuida el rebaño de Dios, hermanos. Con recursos espirituales nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos el rebaño del Señor. ¿Qué piensan y cómo actúan los jóvenes cristianos en el ámbito de lo sexual? La respuesta a ese gran interrogante es el eje de este libro. Es importante que los líderes comprendan acerca de la importancia de la educación sexual con valores cristianos. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. La razón fundamental por la que un líder o un pastor podría mantener oculta la verdad es el temor. En realidad, el miedo es la razón fundamental por la que cualquier cristiano no comparte la verdad, mantiene prisionera la verdad. No solo los líderes y los pastores, sino todos los cristianos tenemos temor y por temor ocultamos. Conociendo la verdad, la ocultamos. Por temor, el temor es la razón fundamental por la que no damos a conocer la verdad que está dentro de nosotros. ¿Te acuerdas de Nicodemo y José de Arimatea? Ellos, la Biblia dice que por temor, conociendo la verdad, la ocultaban. Eran testigos mudos. Dice la Biblia en Juan capítulo 19, Juan 19, versículos 38 y 39. José, que era José de Arimatea, era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo. También Nicodemo. Es decir, estas personas conocían la verdad, habían tenido un encuentro personal con Jesús, pero eran seguidores del Señor como nosotros lo somos, pero no se lo habían dicho a nadie. Igualito que nosotros. ¿Conocen tus compañeros de trabajo que realmente tú estás confiando en Dios? ¿Conoce toda tu familia? ¿O eres un creyente a escondidas? La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Hubo muchos que sí creyeron en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían. ¿Por qué razón? Por temor a que los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Eres un creyente a escondidas? ¿Eres un testigo mudo? ¿Te oculta de tus amigos y compañeros de trabajo? Nadie es más egoísta que aquel que guarda lo que Dios le ha dado para compartir con los demás. No ocultes la verdad, no mantengas prisionera la verdad. Comenta, no te avergüences de Cristo Jesús. No te avergüences del Evangelio, que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences de decir que eres cristiano. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Brillen, brillen como luces radiantes. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿O estamos siendo cobardemente cómplices de lo que está pasando en la sociedad? La sociedad se desenfrena cada vez más, el pecado abunda cada vez más y nosotros que tenemos que ser sal y luz no lo somos. La luz que está en nosotros la escondemos. No puede ser. No podemos ser testigos a escondidas. Recuerda lo que dijo Pablo al comienzo del mensaje en Romanos 1:18. Recuerda que hay castigo, la ira del cielo llega sobre aquellos que conociendo la verdad la ocultan, los que mantienen prisionera la verdad. Otra razón por la que un líder
podría cerrar el camino a la verdad de su propia ignorancia. La Biblia dice en 1 Pedro 3:15, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. El conocimiento de Dios y el de sus planes es fundamental para el trabajo de un líder, para el trabajo pastoral de un líder. Dice Oseas 4:6, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. La palabra conocer no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento personal, íntimo, que se logra de Dios en el lugar secreto. Ustedes se niegan a venir al lugar secreto, se niegan a estar conmigo en la carpa del encuentro. Algo así le está diciendo Dios. Dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a quienes, a sus hijos. ¡Wow! Nada, hermanos, puede compensar el descuido espiritual de un líder en su relación con Dios. Nada puede compensar el descuido espiritual de un líder en su relación con Dios. Nada. Ese líder puede tener grandes virtudes, grandes habilidades, talentos y dones. Puede ser una persona humilde, comprensiva, puede tener una serie de habilidades y de virtudes, pero si no se ejercita en el lugar secreto y si no tiene la habilidad de usar bien la palabra de verdad, no será de mucho provecho. Los líderes tienen que ejercitarse, pasar tiempo con Dios. No hay nada que sustituya eso. No hay nada que pueda compensar ese descuido espiritual en la relación con Dios. Así, cuidándonos espiritualmente, es como nosotros podemos cuidar espiritualmente a la iglesia. No podemos arruinar la vida de los demás siendo perezosos en las disciplinas espirituales, especialmente la de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios. Así que líderes, no oculten la verdad. Y hay líderes que me podrían decir, yo predico la palabra de Dios, pero mi pregunta es, ¿predicas toda la palabra o tienes temor de predicar algunos pasajes de las Escrituras? Porque si nosotros mantenemos, conociendo toda la verdad, la mantenemos prisionera, toda o parte, entonces estamos deshonrando a nuestro Dios. Y Pablo dice, hay castigo del cielo cuando mantenemos prisionera la verdad, conociendo la verdad, la ocultamos. Hay castigo de parte del Señor. El título del mensaje del día de hoy dice la iglesia y la ideología de género. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia financia los propósitos del infierno cuando esconde la verdad. La iglesia es cómplice del diablo. Favorece, promociona y financia los propósitos del infierno cuando ocultamos la verdad de Jesucristo. En lugar de aceptar que se legitime la educación sexual con ideología de género en los colegios, deberíamos denunciarla y deberíamos denunciar cualquier maldad, tal como lo hacemos en la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, visibilizando el flagelo del abuso. Hermanos, ¿por qué permitir que en el nombre de la diversidad tengamos que aceptar, por ejemplo, la pedofilia? Porque hoy la disidencia implica incluir cualquier tipo de orientación sexual. Y hoy se habla de la pedofilia como una orientación sexual y nos están arrastrando a que nosotros aceptemos también eso. ¿Y de dónde saco eso? De lo que está pasando, hermanos. ¿Acaso no has escuchado acerca de este hombre acusado de violar a 3 niños? Que él se autopercibe a sí mismo como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿Sabías de esto? Un hombre violador acusado de violar a 3 niños. Pero él se percibe como un niño que está atrapado en el cuerpo de un adulto. Y entonces quiere eximirse de la cárcel y de la pena. Y lo peor de todo es que el Estado ha caído en su propia trampa. Porque el Estado, el gobierno, hasta el hartazgo,
en las escuelas públicas está inyectando, adoctrinando ideología de género. Nos quiere hacer creer, nos ha enseñado, le está enseñando a la sociedad que la sexualidad está determinada por la autopercepción que el individuo tenga de sí mismo. Es decir, genéticamente, una persona puede ser hombre, pero él se autopercibe mujer y tenemos que aceptarlo. Y entonces tenemos a un violador que se autopercibe como niño y entonces tenemos que aceptar que es un niño. Y en lugar de encerrarlo, el Estado ahora se debate y no puede juzgarlo. No se atreve a juzgarlo por lo que está enseñando, porque el Estado dice que la sexualidad está determinada por la autopercepción que el individuo tenga de su propia sexualidad. Así que como esta persona se autopercibe un niño, no debería ir a la cárcel, hermano, ha caído en su propia trampa. Entonces, ¿qué está pasando? En lugar de cuidarnos el Estado encerrando a los violadores, nos empuja para que nosotros aceptemos la pedofilia. ¿Hasta qué punto hemos llegado que lo único que nos queda es cruzar los dedos para que la próxima víctima no sea alguno de nuestros hijos? No podemos permitir esto. La iglesia, los creyentes, los líderes, no podemos permitir esto. No podemos ser cobardemente cómplices con el silencio, con nuestro silencio. Somos cobardemente cómplices de lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que denunciar a los cuatro vientos. Tenemos que defender la verdad como dice Judas 1:4, 1:3 y 4. Sabiendo que hay castigo del cielo si mantenemos prisionera la verdad, conociendo la verdad la ocultan. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Cuando los padres no asumen el rol formativo en la vida de sus hijos, cuando los pastores y líderes miran a un lado, haciéndose los distraídos por temor a la repulsa pública, y cuando los creyentes ocultan la luz que hay en ellos en lugar de darla a conocer, financian los propósitos del infierno. Iglesia, no seamos cobardemente cómplices con nuestro silencio de los propósitos del infierno. No lo seamos. Ay, nosotros conocemos la verdad, pues démosla a conocer sin temor. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. Así que en el nombre del Señor, quiero animar a toda la iglesia, quiero animar a todos los creyentes a que nos pongamos del lado del Señor y que demos a conocer toda la verdad, toda la palabra del Señor. Y seamos contracultura en esta sociedad donde hay un espíritu de mentira y de adoctrinamiento que lleva a los niños y a toda la nación a rebelarse contra Dios. Vuelvo al texto original. Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente que mantiene prisionera la verdad. Vamos, iglesia, nosotros no vamos a ser uno de ellos. Nos levantaremos, denunciaremos el pecado, nos pondremos del lado de Dios y daremos a conocer toda la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, iglesia, y que tengan una hermosa semana.